Mari Pupeñi Pulamien, Cámale ti. Estaba viendo las noticias y la verdad es que uno queda cada día más asombrado, ¿no? Seguimos impactándonos cada día con las noticias que van dando acerca de la pandemia. Hoy hace rato se superaron ya las 200.000 personas contagiadas con la COVID-19. Más o menos 2.000 personas, un poco más de las personas muertas. Y uno comienza a pensar, no hace mucho tiempo, no hace muchos días, en que el gobierno decía, el ministro saliente decía, que lo felicitaban del exterior por lo exitosa de su campaña sanitaria. Hoy somos los primeros a nivel mundial en contagio y creo que estamos por ahí, por 1.000.000 de personas, también estamos nosotros por ahí con los muertos. Los especialistas dicen que esto no se soluciona con más ventiladores, con más camas, porque no están los especialistas, no está la infraestructura para hacer andar estos equipos. Entonces, dicen los especialistas que aquí hay que inyectar dinero, hay que inyectar recursos económicos para que la gente haga cuarentena de verdad. Hay que parar la movilidad de la gente. Si no se reduce la movilidad, creo que cada día vamos a ir peor. Y no hemos llegado todavía al pic de la pandemia. El gobierno dice que no hay recursos. Se le está pidiendo ahora, optó por la asignación de recursos para asignación familiar de un tope de 400.000 pesos para 4 personas. Se le está pidiendo también recursos para extender el postnatal de las madres o de los padres en este caso. También se estaba viendo aquello que decían que se podían agregar las pensiones. Y uno escucha día a día que hay problemas, la gente se empieza a quejar, que empieza a reclamar. Y escuchaba el otro día con estupor una persona que decía que los jubilados, dice, hipotequen sus casas para aumentar su pensión. ¡Qué maltrato! ¡Qué vergüenza que nos traten así! Es decir, nosotros podemos pagarle la crisis económica, el sobreendeudamiento que tiene la TAM, se lo vamos a pagar nosotros, se va a pagar con nuestros fondos. Y a nosotros nos dicen que no hay plata. No hay plata, $2.000.000 para ir a extender el postnatal de las personas en Chile, de las madres en Chile. Pero para la TAM seguro que va a haber. Y ojo, pongamos oreja, escuchemos bien la información, escuchemos las noticias, porque seguro que va a haber no sé cuántos $1.000.000, pero va a haber mucha plata para la TAM.